Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos en este mes donde estamos presentando unas primicias de ayuno delante del Señor. Y para la gloria de Dios, ya estamos en el día número 17 de los 21 días de ayuno y oración, donde la presencia de Dios ha sido palpable, donde hemos visto su gracia, su favor, su dirección. Amén. Y estamos en el ayuno de Daniel. Amén. Y precisamente de eso quiero hablarles en esta noche. Voy a tratar de condensar mi mensaje lo más que pueda, y quiero por favor me hagan señas allá porque no quiero pasarme, porque quiero que esta noche lo que el Señor ha inquietado en nuestros corazones y algo que ha sido una insistencia de nuestros pastores es que la iglesia sea ministrada. Es que podamos venir al altar, que podamos venir delante de su presencia y podamos hoy clamar a Dios por cada una de las peticiones que ustedes han hecho. En mis manos acá leyendo muchas peticiones por sanidad, por liberación, por enfermedades incurables, cáncer, cantidad de peticiones que usted hoy ha traído delante de la presencia del Señor, y creemos que va a tener una respuesta favorable en esta noche, porque hoy Dios ha de manifestarse. Amén. Apláudala fuerte al Señor. Voy a pedirle que me acompañen en sus Biblias en el capítulo 10 del libro de Daniel. Daniel capítulo 10. Y cuando la tengan, por favor, todos me dicen amén. Amén. Si puede ponerse de pie para reverenciar la palabra del Señor. Daniel capítulo 10, del 1 al 12. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas y no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mis fuerzas se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado. A alguien Dios le está hablando en esta noche. Eres muy amado de Dios. Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que humillaste, el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Leamos nuevamente este último versículo.
Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Oramos. Padre amado, te damos gracias, te bendecimos en esta noche. Oh Dios, te pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo sea añadiéndole bendición a tu palabra, que seas tú ministrando a través de tu palabra, que seas tú trayendo consuelo, restauración, edificación y exhortación a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y en Él te damos gracias. Amén, amén, amén. Si va a aplaudirlo, hágalo bien fuerte. Esta experiencia de Daniel, primeramente, nos llama mucho la atención la manera como Dios responde a Daniel, cómo se hace presente el ángel y le dice y le trae respuesta a Daniel. Y le dice: no temas, porque desde el primer momento que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Primeramente, recordemos que Daniel era un joven que había sido llevado cautivo a Babilonia junto con otros jóvenes que estaban con él, y fueron llevados al palacio del rey para que ellos fueran entrenados en conocer lo que es el idioma, la literatura, las costumbres de los babilonios. Las fuertes convicciones de Daniel y su gran fe en Dios lo llevaron a rechazar la comida del rey y el vino. Ellos se negaron a contaminarse con la comida del rey, ya que no querían participar de aquello que había sido sacrificado a los ídolos. Daniel, juntamente con sus compañeros, piden que se les dé una ración diferente a ellos, y como consecuencia de eso, el jefe de los eunucos aceptó esa propuesta y le dio una ración basada en legumbres y en otras hortalizas, que era una alimentación específica para ellos, para no contaminarse con la comida del rey. Daniel y sus compañeros no solo gozaban de buena salud al final, porque ellos iban a ser evaluados en un determinado tiempo, y cuando ese tiempo llegó, no solamente ellos tenían buena salud, sino que ellos también eran muy sabios, mostraron una sabiduría impresionante y tenían unos dones especiales que Dios les había dado. De tal manera que al usar ellos esos dones, fueron teniendo fama a tal punto que llegaron a altas esferas del gobierno juntamente con el rey. Daniel y sus compañeros se ganaron enemigos y gente que los odiaba, que estaban allí cerca de ellos, y por causa de eso, incluso en una oportunidad fueron llevados al horno de fuego. En el capítulo 3 de Daniel dice que fueron llevados al horno de fuego, de lo cual Dios los libró de una manera sorprendente. Dios, gracias a su fe, gracias a su consagración y gracias a sus convicciones de fe delante de Dios, ellos fueron librados de una manera tremenda. Daniel temía a Dios, estudiaba su palabra y los profetas. En el capítulo 9 de Daniel podemos leer la profecía del profeta Jeremías. Dice Daniel 9 del 1 al 3, dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, y en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente a los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel estuvo indagando en esto y pudo entender, pudo comprender lo que venía. Dios le da la sabiduría para entender aquella profecía, y sus ojos fueron abiertos, y de tal manera que Daniel, la respuesta que Daniel tiene hacia ese entendimiento que él tiene de la profecía de las 70 semanas de Daniel,
él responde a esa profecía, a esa realidad, con ayuno y oración. Daniel se para un día completamente para estar en actitud de humillación total ante Dios. Dice la palabra en Isaías 66:2: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Fue lo que hizo Daniel. Daniel, delante de esa palabra, comienza diciendo el texto que la palabra era verdadera y el conflicto era grande. Y Daniel tembló a esa palabra. Daniel se estremeció de tal manera que proclamó, se humilló delante de Dios y estuvo afligido, dice, por 3 semanas. Y quizás en tu vida hoy puedes estar atravesando algún conflicto que incluso lo puedes llamar grande. Los vemos en estas peticiones de enfermedades, de salud, de situaciones difíciles, de problemas matrimoniales, y hay una realidad que estamos enfrentando y que quizás nosotros en estos días de ayuno aún hemos estado clamando, pidiendo a Dios, y en circunstancias hemos estado clamando a Dios y que a veces vemos que no vemos la respuesta. Y nos llama la atención aquí cómo Dios le responde a Daniel de una manera portentosa. Entonces veamos qué nos enseña la palabra hoy para que este ayuno de Daniel puede enseñarnos a nosotros una vez más. Yo cada vez que leo esto, yo aprendo algo nuevo. Yo no sé, pero yo sé que aquí hay gente que se sabe este texto de memoria, que lo ha leído quizás yo no sé cuántas veces, pero nos enseña algo nuevo cada vez que vamos a él. Y hay muchas cosas que aprender de esta escritura, pero quisiera fijarme en esta noche en 4 aspectos importantes que quisiéramos resaltar. Y uno de ellos, el primero, es que Dios escucha las oraciones que vienen de un corazón quebrantado y humilde delante de su presencia. Dios escucha las oraciones, las palabras que vienen de un corazón quebrantado. Palabras puede decir cualquiera, oraciones puede hacer cualquiera. El tema es que nuestras oraciones sean escuchadas. Usted sabe que aún los satanistas oran al Dios al que le sirven. Ellos oran, es más, ellos ayunan. Y el tema no es, quizás a algunos de nosotros nos cuesta o nos ha costado orar, pero el tema es que cuando oramos y no vemos respuesta de parte de Dios, comenzamos a pensar: ¿qué pasa? ¿Por qué mis oraciones no son escuchadas? ¿Por qué yo no veo la respuesta de Dios? Y podemos ver que uno de los aspectos importantes aquí a considerar es que el corazón que tenemos, un corazón contrito y humillado, dice el salmista David: oh Dios, tú no despreciarás. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado delante de Dios. Eso es lo que Dios espera de que nosotros tengamos y que nosotros tengamos como realidad para venir delante de Él en oración, que primeramente que nuestro corazón sea quebrantado. De manera que Daniel viene en esta actitud de un corazón quebrantado, y principalmente cuando ese corazón es quebrantado porque se da cuenta de la condición de pecado, de separación de Dios. Todos en la vida cometemos errores, y Daniel viene reconociendo delante de Dios esa condición de pecado en la que había caminado el pueblo. Recuérdese que Daniel estaba cautivo en Babilonia. Estaban viviendo unas circunstancias que no eran fáciles, que habían circunstancias muy difíciles para ellos, y ellos anhelaban y clamaban porque hubiera la restauración, porque ellos pudieran volver a Jerusalén. Y Daniel dice en el capítulo 9, en el versículo 3 al 5, dice: y volví mi rostro a Dios en el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza.
y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y no nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y en el capítulo 13 continúa diciendo: conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. No hemos implorado, o sea, no habían venido delante de Dios a presentar esta realidad. No habían entendido la verdad, la profecía que Dios había dado a través del profeta Jeremías, no lo habían entendido. Y más adelante aún sigue diciendo Daniel: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender. ¿Y me hizo qué? Entender. Y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Amén. Fue enviado para darle ¿qué? Sabiduría y entendimiento. Necesitamos sabiduría y entendimiento en nuestras vidas. Necesitamos, y la palabra dice que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, que la dará en abundancia y sin reproches. Amén. Entonces, de esta manera también dice en 2 de Crónicas 7:14: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Usted sabe que normalmente escuchamos esta palabra a la hora que vamos a orar por la nación, por el pueblo, por los pueblos. Y si leemos el versículo anterior, 2 de Crónicas 7:13, dice la palabra, hablando el Dios Todopoderoso, dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si enviare a la langosta que consumiere el fruto del campo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Qué quiere decir esto? Que el Dios mismo estaba diciendo: cuando yo necesito que mi pueblo se humille y se quebrante delante de mí, porque lo más importante es que podamos venir delante de Dios, no la bendición del Dios que nos llamó, sino que poder estar en una condición de integridad delante de Dios, en amistad con Dios. Y cuando Dios ve que su pueblo se aparta, Él dice: yo soy capaz ahora de cerrar los cielos para que no haya lluvia. Yo soy capaz de provocarles un conflicto grande. Y era lo que decía Daniel: la palabra era verdadera y el conflicto era grande, porque Dios te ama más a ti para que tú te presentes delante de Él por la eternidad que por lo temporal que te pueda dar en esta tierra. Amén. Y Daniel está allí en esta condición de humillación delante de Dios, presentándose como esa intercesor delante de Dios, pero también reconociendo como siendo él parte de esta realidad. Es lo mismo que podemos ver en Nehemías. Dice la palabra que Nehemías recibe la noticia de que los muros de Jerusalén estaban derribados, y que dice que él se afligió y se presentó delante de Dios. Y lo primero que hizo fue decir: sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido. Tú dijiste que si nosotros nos apartáramos de ti, nos dispersaría al extremo de la tierra. Pero también dijiste que si nos volvíamos a ti y atesorábamos tu palabra para ponerla por obra, aunque nuestra dispersión fuese al extremo de la tierra, de allí tú nos recogerías y nos harías una nueva nación. El diablo te ha querido decir que como pecaste una vez no eres digno, que como pecaste una vez ya el ministerio que Dios al cual te llamó, ya como que no puedo seguir adelante. Quizás te ha querido
querido hacer creer que como alguna vez pecaste, como alguna vez te sentiste débil, no puedes ejercer el ministerio. Pero la palabra de Dios dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que intercede por nosotros de día y de noche. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado para podernos presentarnos delante de Él como Dios nos quiere ver. Número 2, el segundo aspecto que vemos aquí es que en esta palabra acerca de Daniel, en el verso 13 dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Es que entender que hay una guerra espiritual, hay una lucha en los aires. La palabra de Dios dice en Efesios que la lucha que tenemos no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo no anda jugando carrito, como se dice por ahí. El diablo no agarra vacaciones. Él no pierde oportunidad. Él anda como león buscando a quien devorar. Como león rugiente, aparentando ser un león. Pero el león de la tribu de Judá se ha levantado para defenderte a ti y a la iglesia, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Hay una guerra en los aires. La palabra dice: el príncipe del reino de Persia. No fue cualquier cosa, no fue cualquier cosa que se lo puso, fue un príncipe, un principado. Un principado es algo que gobierna ciudades, que controla masas. El príncipe de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, o sea que no era el único príncipe, era uno de los principales. Había muchos principales, hay muchos príncipes que Dios tiene a tu disposición para que te defiendan y puedan librar la batalla contigo. Cuando tú estás librando esa lucha espiritual, no estás solo. Dios envía incluso ángeles a tu favor a que te defiendan. Amén. La palabra de Dios dice en los Salmos que los ángeles de Dios están atentos a la voz de sus preceptos y apresuran su palabra para ponerla por obra. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Me dirán algunos. Los ángeles de Dios están atentos a la voz de sus preceptos. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú dices, escrito está. Señor, tu palabra dice: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Los ángeles de Dios escuchan y apresuran la palabra para ponerla por obra. Señor, tu palabra dice: cuando tú clamas a Dios, primeramente con un corazón contrito y humillado, que Él no despreciará, pero proclamando su palabra, los ángeles de Dios están atentos a la voz de sus preceptos y apresuran su palabra para ponerla por obra. Si va a aplaudirlo, hágalo fuerte. Vemos que hay una lucha en los aires. Vemos que hay una guerra. Aquí hubo una confrontación espiritual de alto nivel. Primero, lo que se estaba librando era que Dios estaba por darle a este hombre Daniel la visión que era para los últimos días. En otras palabras, ¿cuál era la intención del principado de oponerse y de venir a oponerse para que no llegara la respuesta a Daniel? Porque él estaba a punto de recibir una visión. Amén. ¿Sabe qué? Porque esta iglesia no ha sido destruida. Porque fue concebida por una visión de Dios. Hay visión de Dios a nuestros pastores de esta iglesia. Iglesia Filadelfia tiene una visión para dónde va. Iglesia Filadelfia tiene una asignación en Maracaibo. Y hay algo importante que analizar aquí rápidamente. En una visión, cuando hay una visión en una congregación, en una casa, en una iglesia, no puede haber otra visión, porque produce una división, que es tener dos visiones. Pues entonces,
No andes buscando la visión de Dios para esta iglesia. Dios se la ha bajado al pastor Ender Vargas y a la pastora Xiomara de Vargas. Hay algo que Dios te da como beneficio de ser parte de la visión que Dios le dio a nuestros pastores. ¿Sabes qué? Que Dios te va a dar una visión a ti. Ministerial. Dios te va a dar una visión para tu casa, para tu familia. Si no hay de parte de Dios una visión en tu vida, búscala en ayuno y oración, que Dios tiene una visión para ti. Amén. ¿Sabes qué? Daniel no fue el mismo después de recibir esta visión. Lo enseña la palabra. Él quedó postrado a los pies, quedó como muerto, casi sin aliento, quedó por causa de recibir esta visión. Moisés fue otro cuando recibió la visión de Dios. ¿Sabes qué? Jacob, cuando recibió la visión de Dios, dejó de trabajar para Labán. A su nombre gloria. Amén. Número 3, Daniel mantuvo una actitud de fe. Fueron 21 días. Daniel postrado en ayuno y oración. Fueron 21 días de perseverancia. Fueron 21 días donde el hombre dijo: yo voy a recibir la respuesta de parte de Dios de este conflicto tan grande, porque mi pueblo está en gran mal y afrenta, pero hay una respuesta de parte de Dios. Yo sé que Dios tiene una respuesta. Y tuvo 21 días allí clamando. Dice: no entró alimento en mi boca, no me ungí con ungüento, ni tomé manjar delicado, sino que estuve allí afligido por espacio de 3 semanas. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que vivir por fe es vivir por lo que no veo todavía, sino que voy a ver. No es fácil vivir por fe. Amén. Pero Daniel nos está enseñando aquí que no solamente hay que venir delante de Dios con un corazón contrito y humillado, no solamente un corazón dispuesto, que desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, tu oración ha sido oída. Hay algo que compartíamos el día de ayer en la mañana, en el ayuno, y es que cuando Dios nos demanda humillarnos, normalmente nosotros lo asumimos, por supuesto, con la postura del cuerpo. Humillarme, arrodillarme delante de Dios es humillarme, y eso es cierto, pero eso tiene que ver con el cuerpo. La palabra nos enseña y nos demanda el Señor que humillemos nuestras almas delante de Él. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Es que yo no quiero solamente una postura del cuerpo. Quizás la postura del cuerpo para cualquiera es fácil hacerlo, pero cuando hablamos de humillar nuestras almas, estamos hablando que en el alma existe lo que es la voluntad, el intelecto y las emociones, que son las cosas que nos impide venir a Dios de una manera correcta. Porque cuando queremos hacer nuestra voluntad no agradamos a Dios. Cuando dependemos de nuestra sabiduría y nuestra inteligencia no vamos a agradar a Dios. Cuando dependemos de que las emociones nos controlan, por supuesto, no vamos a agradar a Dios. Vamos a tener conflicto con nuestros hermanos, conflicto con la familia, y no vamos a hacer la voluntad de Dios. Cuando humillamos delante de Dios nuestras almas, quiere decir que le estamos entregando la voluntad a Él, que le estamos entregando toda inteligencia y sabiduría que podamos tener, y la estamos desechando y teniendo como basura para ganar el conocimiento de Cristo, y que estamos viniendo delante de Él con nuestras almas quebrantadas. En otras palabras, le estamos diciendo: mis emociones ahora no están de alguna manera dispuestas para que yo las use como quiera. No, voy a accionar como tú quieres y como tú me demandas y como tú esperas de mí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Número 3. Vemos que nos enseña esta palabra que Daniel no solamente mantuvo una actitud de fe, sino que Daniel necesitó un toque de Dios. Daniel, en el verso 10 dice: he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las plantas de mis manos. Una mano
me tocó. En el verso 16 dice: pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Por acá se le presentó el ángel Miguel. Pero aquí este toque está siendo de uno con semejanza de hombre que tocó mis labios. Daniel necesitaba ser fortalecido y vino una mano que lo tocó. Pero aquí viene alguien con semejanza de hombre, que no es otra cosa que una aparición de Jesús llamada una teofanía. Una teofanía es una aparición de Jesús antes de su encarnación. Y está describiendo a aquel que la palabra dice llamado el Hijo de Hombre. Jesús, el Hijo de Hombre. He aquí uno con semejanza de hombre tocó mis labios, porque cuando Dios quiere que tú hables, Dios va a tocar tus labios. Porque cuando tú y yo nos presentamos delante de Dios en oración, ruego, pidiendo y clamando y reconociendo nuestra condición delante de Dios, necesitamos que nuestros labios sean tocados por Él para que nosotros podamos hablar sus palabras, para que nosotros podamos decir y hacer su voluntad. Y más adelante sigue diciendo en el 18, dice: y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él hablaba, recobró la fuerza y dije: hable, Señor, porque me has fortalecido. Si la palabra que él multiplica la fuerza es aquel que no tiene ninguna. Necesitas un toque del Señor en tu vida para que puedas levantarte, y necesitas un toque de Dios en tu vida para que puedas hablar lo que Dios quiere que hablemos, para que podamos hablar su palabra, para que podamos hablar lo santo, para que podamos ir y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Para terminar, quiero ilustrarlo de esta manera, porque en el libro de Isaías 58, hablando del verdadero ayuno, Dios le dice a su pueblo: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, y que incline su cabeza como yunco, y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Es tal el ayuno que yo escogí, que de día el hombre incline su cabeza como yunco, que aflija su alma. Dice: y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? De alguna manera esto parece una contradicción, porque Dios está demandando que humillemos nuestras almas a Él. Pero después le reclama y cree que con humillar tu alma y con hacer esto y hacer cama de silicio y de ceniza estás haciendo algo muy bueno. No, lo que Dios le estaba diciendo era que había algo que estaban haciendo que era importante, pero estaba faltando lo más importante. Porque más adelante en Isaías 58 le dice que faltaban algunas cosas. No es que parta tu pan con el hambriento y que a los pobres errantes albergues en casa. No es que cuando ves al desnudo lo cubras y no te escondes de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. ¿Qué es lo que Dios estaba diciendo? Que sencillamente había ingredientes que le faltaban a la receta. Y pensando en esto, quiero ilustrártelo de esta manera, porque si vemos una receta para ver lo que es el verdadero ayuno, no basta con sencillamente inclinarnos o con hacer una de estas cosas, sino que hay una serie de cosas que necesitamos hacer y atender para poder ver, para poder nosotros presentar un verdadero ayuno delante de Dios. Y si lo vemos como una receta, imagínate que yo tengo un chef a mi lado y este chef me está enseñando a hacer un plato internacional, algo que, y él me va guiando y me dice: echa este ingrediente, echa el otro, ahora revuelve, ahora echa un poco de sal, ahora echa aceite, ahora echa todo, vuelve a revolver, y me va guiando.
este chef yo lo necesito para que me enseñe la receta. Pero llega un momento que yo aprendo y ya no necesito más el chef para que me ayude con la receta. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista vemos el ayuno como esa receta que Dios nos está enseñando, entonces Dios viene y nos enseña aquí, y aquí vamos a comenzar a preparar ese verdadero ayuno para presentarlo delante de Dios. Entonces Dios nos dice, bueno, echa aquí un poco de un corazón quebrantado y ponle ahora un poco de arrepentimiento. Y un genuino arrepentimiento por los pecados. Y ahora tú vas a echarle aquí un corazón contrito y humillado, que yo no desprecio. Y ¿qué más sigue? Y el Espíritu Santo entonces nos dice, ya va, porque esta parte la hago yo. Porque llega el momento donde yo no tengo la capacidad de presentar ese ayuno como debe ser si yo no tengo la asistencia del Espíritu Santo de Dios. Porque una cosa es hacer algo para Dios y otra cosa es hacerlo con Él. Una cosa es hacer algo para Dios y otra cosa que lo que estoy haciendo sea dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Una cosa que nosotros presentemos ayuno, que dejemos de comer, y otra cosa es que el ayuno que estamos presentando sea dirigido y guiado por Dios. Entonces viene Dios y dice, bueno, yo voy ahora a continuar con esa parte que tú no puedes hacer, que solo yo puedo hacer, porque yo soy el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Entonces yo le voy a añadir a esta receta fortaleza, porque te voy a fortalecer. Y es donde viene el primer toque de Dios para esa receta del ayuno, y viene de luego y sigue añadiendo estos ingredientes. Y entonces resulta que no solamente este toque hace falta, sino que hace falta otro toque para que toque nuestros labios, para que nosotros hablemos las palabras de Dios. Y es donde el Espíritu Santo sigue añadiendo ingredientes a ese ayuno, y sigue poniendo lo que nosotros no podemos poner. Y entonces es donde dice la palabra, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no tema, la paz sea contigo. Y entonces el Espíritu Santo nos va llevando de la mano para que nosotros podamos presentar un verdadero ayuno delante de Dios y podamos recibir respuesta a nuestras oraciones. Amén.